Hermanos, nuevamente es un gusto estar con ustedes para seguir estudiando la vida de José. Y hemos visto ya parte de su vida y nos hemos quedado en que él está en la cárcel en Egipto injustamente. Él ha interpretado los sueños de un panadero y de un copero y se han cumplido. Algo muy importante es de que hemos estado viendo aquellas personas que aparecen en Hebreos capítulo 11 que son conocidos como los héroes de la fe, porque han mostrado la fe que ellos tienen en diferentes partes de su vida. Y José es alguien que se menciona en ese punto. Hemos estado estudiando la vida de estas personas con un método biográfico devocional. Es decir, estamos analizando aquellos aspectos de la vida de las personas que nos sirven de ejemplo para comportarnos igual o de cosas que debemos de conocer, errores que cometieron para que podamos evitarlo. Y así en una generalidad vamos avanzando viendo algunos aspectos de la vida de ellos. Eso es muy importante porque no es que estamos viendo una forma temática o exegética a la Biblia. Es decir, no estamos agarrando palabra por palabra o frase por frase la vida de estas personas. Podríamos hacerlo, pero hemos decidido tomar el método biográfico devocional. Entonces podemos abarcar más parte de la vida de ellos en poco tiempo porque solo estamos viendo generalidades y aspectos del comportamiento de ellos. Creo que es muy importante aclarar eso y saber qué es este método y no más detallados. Hoy vamos a ver la segunda parte de la vida de José. En nuestro estudio anterior hemos visto algo que abarca más o menos 5 capítulos de la Biblia y hoy se entrelaza con la vida de Jacobo y con la de sus hermanos. Y en total serían 10 capítulos de la Biblia que estamos abarcando y viendo, como les digo, generalidades y aspectos muy importantes que nos ejemplifican a nosotros en nuestro comportamiento. Pero, ante todo, también estamos viendo que la vida de José es un tipo de Cristo, es decir, una representación o una sombra de lo que iba a ser Cristo. Y creo, hermanos, que eso también es importante resaltar porque para esta prédica de hoy, esta meditación, vamos a ver eventos escatológicos en esa tipificación. Entonces, la vida de José y de sus hermanos están enseñándonos desde este punto cosas que aún no se han cumplido o que la iglesia remanente fiel, la postura de la escatología de la iglesia remanente fiel, ve que es algo para el futuro. Hay otras personas que creen que Juan escribió historia pasada, entonces ellos mirarán esta parte como si no hay alguna tipología de los eventos a futuro o que simplemente ya pasaron. Entonces, esa no es la posición de la iglesia. Sin embargo, les digo de antemano que la posición de la iglesia es pretribulacional. Entonces, nosotros creemos que antes de la gran tribulación, la iglesia será arrebatada. Y quienes se queden como testigos aquí en la tierra es Israel. Entonces, en esa etapa de la gran tribulación y del milenio es lo que tenemos aquí tipificado en la vida de José. Si ustedes quisieran estudiar más de esta posición que no estamos viendo a cabalidad,
pueden leer el libro del hermano Edgar Contreras Rosales que se llama Grandes Temas Proféticos de la Biblia. Por lo menos, y ahí está mostrado y muchísimo más detallado en una manera bastante resumida la postura de la iglesia remanente fiel. Esto creo que es muy importante. Y si quieren seguir estudiando, les aconsejo también la escatología del doctor Francisco La Cueva y eventos de porvenir de Dwight Pentecost. Entonces, son hermanos que han abarcado en sus libros muchos versículos, han estudiado con mucha cabalidad y así minuciosamente, palabra por palabra, exegéticamente, como hemos visto, este tipo de temas que nosotros en este momento, por el método que estamos llevando, que no es exegético, no es temático, vamos a dar por sentado que es así. No nos vamos a entrar mucho al tema, sino que vamos a, sabiendo cómo es la situación de que la iglesia es arrebatada antes de la semana 70 de la tribulación y quien se queda aquí es Israel, entonces vamos a observar las figuras de la vida de José que muestran esa postura. Entonces, nosotros no basamos nuestra postura de los eventos del futuro en este tipo de pasajes que son tipológicos, pero sí esta tipología apoya bastante nuestra postura escatológica o nuestra postura de los eventos futuros. Eso es muy importante, hermanos, y como les digo, si ustedes quieren seguir estudiando el tema de qué son los temas proféticos de la Biblia, pueden leer el libro del hermano Edgar. Entonces, sigamos con la vida de José, pero antes de eso, hermanos, los invito a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres misericordioso, Señor, y nos has traído hasta aquí, has mostrado tu misericordia estos días, Señor, con tantas cosas que pasan en el mundo. Tú tienes cuidado de tus hijos, un cuidado que solo tú puedes darnos, Señor, y tú nos provees, tú muestras tu misericordia y, Señor, estamos agradecidos por eso. El mundo puede estar convulsionando, pero tú, Señor, tú nos cuidas y nos mantienes y estamos aquí por ti y tú nos das la oportunidad de conocerte y estudiar tu palabra. Señor, te pedimos que este momento sea de bendición, que tú abras nuestra mente y nuestro corazón y que podamos entender tu palabra, que tú nos guíes en este momento de estudio, Señor. Te damos gracias, Señor, por tantas cosas que tú nos das y porque tú nos has dejado la revelación, las escrituras, Señor, la Sagrada Biblia, para que podamos observar ahí lo que a ti te agrada. Te alabamos, Señor. Amén. Pues, como les digo, vamos a estudiar, a abarcar bastantes capítulos de la Biblia el día de hoy. Entonces, quisiera hacer siempre un resumen de la narrativa de los sucesos que están pasando en la vida de José. Vemos de primero que José va a interpretar los sueños al faraón. Va a ser nombrado gobernador y van a llegar sus hermanos por hambruna que hay en Canaán, van a llegar a Egipto. Regresan a Canaán sin Simeón y toman a Benjamín para regresar a Egipto y seguir comerciando. Hay un banquete con Benjamín y José pone la copa en el costal de Benjamín para acusarlo de ladrón y Judá intercede por Benjamín. Entonces José ahí se les da a conocer. El faraón se da cuenta de que son los hermanos de José y los invita a estar en Egipto. Regresan a Canaán con las noticias de que es José a Jacob y toda la familia de Jacob
va a Egipto, eso lo tenemos en el capítulo 46. Hay una lista de personas y el encuentro con José. También en el 47 vemos que Jacob y su familia son presentados al faraón. Eso ya lo hemos visto anteriormente en la vida de Jacob. Vamos a observar la política de José administrativa de Egipto en el 47 del 13 al 26 y luego la petición que Jacob le hace a José ya en sus últimos días. Hay una bendición de parte de Jacob hacia los hijos de José en el 48 que ya hemos visto, igual que la profecía de Jacob hacia sus demás hijos en el 49, la muerte de Jacob en el 49-28, en el 50 del 1 al 14 sepultan a Jacob. Las partes que menciono a Jacob bastante ya lo hemos visto en el último video de la vida de Jacob. Y luego José tranquiliza a sus hermanos y José muere ya al final del capítulo 50. Entonces, hermanos, teniendo un panorama muy general de qué es lo que vamos a ver de la vida de José, veamos de primero los sueños del faraón y la interpretación que le da José. Primero, el faraón sueña con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, y las flacas se comen a las gordas. El segundo sueño son 7 espigas gruesas y llenas y 7 espigas menudas que también devoran a las espigas gruesas. Entonces no hay quien interprete el sueño del faraón, y el jefe de los coperos, que había estado con José en la cárcel, se recuerda de José y entonces lo mandan a traer inmediatamente. Entonces en el 41:16 tenemos: respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces, hermanos, ¿por qué es muy importante ver ese versículo? Porque José reconoce que Dios es quien lo guía a él. José no está pensando que él en su imaginación o en su propia sabiduría va a darle una respuesta a Faraón. No, sabe que Dios es el que lo está usando para darle una respuesta al Faraón. Y también Dios está usando ese momento para sacar a José de la cárcel, como vamos a ver en la narración. Pero algo muy importante, hermanos, que quiero que notemos aquí, y hay que darle énfasis a eso. Hermanos, nosotros tenemos las Escrituras. Y este libro, hermanos, contiene todo lo que Dios quiere que sepamos. Es nuestra revelación, es infalible, hermanos, y nosotros tenemos que estudiarla. No dependamos de sueños, hermanos. Ahora, si ya tenemos las Escrituras y queremos conocer la voluntad del Señor, leámosla, estudiémosla. No dependamos de cosas que puede ser que alguien tenga una pesadilla porque haya comido algo malo o tenga algún malestar y eso le provoque alguna pesadilla y se levante diciendo que soñó algo. Eso no es seguro, pero esto, hermanos, de esto sí tenemos certeza. Y veamos que hay algo importante también con las Escrituras. Hay que pedirle al Señor y orar porque Él nos guíe e ilumine nuestro estudio. Por eso, aunque suene algo repetitivo, siempre en nuestro inicio pido que el Señor nos guíe e ilumine las Escrituras. Ya sabemos el pasaje en Corintios que dice que el Espíritu es el que nos guía y que para los que no tienen el Espíritu son locura. Pero leamos el Salmo también 119, que dice el verso 17: haz bien a tu siervo que viva, y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos.
Quebranta esta mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Y hermanos, vean que es el Señor que abre los ojos y nos hace ver las maravillas de la ley. Es Él que nos hace bien para que guardemos su palabra. Nosotros somos forasteros y pedimos al Señor que no encubra sus mandamientos y que Él quebrante nuestras almas para guardar sus juicios y desear su juicio en todo tiempo. Qué bello salmo respecto a las escrituras. Es el salmo más grande y este pasaje nos enseña mucho acerca de la iluminación y de la interpretación, y que el Señor por medio del Espíritu Santo nos guía, hermanos, pero estudiemos las escrituras, no estemos dependiendo de alguna cosa externa que no nos da la certeza como nos la da la Santa Biblia. Aún así, vemos en la narrativa que José interpreta el sueño y le da respuesta, y una respuesta administrativa que requiere sabiduría para guardar cuando hay en exceso y los días de aflicción pasarlo bien. Entonces, el faraón, hermanos, también reconoce la sabiduría de José, y quienes estaban alrededor del faraón reconocen que José es sabio y lo pusieron como gobernador, como segundo en Egipto, un segundo después del faraón. Entonces, hay que ver también en la narrativa que él sale de la prisión y lo emparentan con una mujer, lo casan como para darle una posición política. José estaba saliendo de la cárcel y lo casan con una mujer de una posición bastante influyente. Hermanos, vemos en el verso 46 que José tenía 30 años. Y si se recordarán, cuando nos habla en los capítulos anteriores, Génesis, y va con sus hermanos para que lo metan en la cisterna, tenía 17. Es decir, José pasó como esclavo y como preso. Ese tiempo fueron 13 años. No fue un tiempo corto. 13 años, hermanos, es bastante largo lo que está viviendo José, sufriendo injustamente. Pero veamos que ya pasado de esos 13 años, el Señor lo lleva a una posición que es de alto honor, y también le da sabiduría para llevar bien esa posición. Eso, hermanos, va con las capacidades que el Señor le ha dado a José, porque como hemos visto, llega a la casa de Potifar y administra bien las cosas, y ve Potifar que el Señor estaba con él y prosperaba lo que hacía. Injustamente lo meten a la cárcel y ven que José, hermanos, tenía buenas habilidades de administrar y lo ponen a cargo de la cárcel siendo él un preso. ¿Por qué? Porque él se daba a conocer que tenía una buena capacidad. Y aquí llega con el faraón y lo pone en una posición muy alta y le da una capacidad de administrar las cosas. ¿Y por qué? Porque el Señor siempre ha estado con José, y José tiene sabiduría para administrar las cosas. Es algo bueno saber eso. Entonces, vemos que el pasaje precisamente nos habla de administrar los recursos materiales. José lo que hace es guardar todas las cosas. En los años de abundancia comienza a guardar y almacenar los granos, y para que cuando vengan los años donde ya no hay abundancia, entonces pueda tener recursos ahí y pueda sobrevivir él.
y el pueblo de Egipto. Y vamos a ver que no solo él y el pueblo de Egipto, sino bastante parte del mundo llegaron a Egipto porque él que tenía la administración, supo administrar bien. Eso nos enseña a que nosotros, hermanos, también podamos administrar bien las cosas que tenemos, nuestros recursos materiales, aunque trabajemos por ello. El Señor es el que lo provee y nosotros tenemos que administrar bien lo que el Señor nos da. Aquí, hermanos, a veces tenemos ejemplos de familias o personas que llega el día de paga y se gastan el 90% de su paga en cosas vanagloriosas, en lujos, y con el 10% quieren resistir la quincena o el mes que viene. Y claro, la pasan mal el resto por no administrar bien los recursos. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender aquí es administrar bien las cosas que el Señor nos da. Claro, nos la da por medio del trabajo, pero es el Señor quien nos está dando ese bien material. Y el pasaje, hermanos, habla de los bienes materiales. Pero yo quisiera también que pudiéramos aplicarlo, y es una aplicación, no es la interpretación, sino es una aplicación a toda nuestra vida. ¿Qué pasa con la salud y con el tiempo que tenemos? Muchas veces, sobre todo cuando las personas son jóvenes, se descuidan en su alimentación, se descuidan en qué es lo que consumen, en qué actividades hacen, porque son jóvenes y el cuerpo resiste, pero pasados los años comienza a verse los achaques de no administrar bien la vida. Y esto, sobre todo, hermanos, es para la gente joven y para los padres, que vean qué tipo de alimentos, qué actividades, qué está haciendo la vida de sus hijos o la vida de un joven por administrar bien esa salud. Porque uno de joven a veces es desmedido en muchas cosas y ya cuando se va envejeciendo, como les digo, va viendo los achaques. Las cosas que uno hace en la juventud, hermano, son muy importantes para la vejez. Y claro, quienes ya están en una etapa más adulta, también tienen que cuidar su salud para que cuando lleguen a ser más viejos, hermanos, tengan la mejor salud que puedan tener. Entonces, también administremos nuestra salud. Y algo más, administremos nuestro tiempo, hermanos. La vida que el Señor nos da también es un recurso. Quizá no un recurso tangible como lo era la siembra en Egipto, pero es un recurso que el Señor nos da, el tiempo, que siempre les digo, ¿en qué gastamos nuestro tiempo? Y espero yo que parte de ese tiempo que el Señor nos da en esta vida, lo podamos administrar e invertirlo en el conocimiento que Él nos ha dejado, en las Escrituras. Como les he dicho, hermanos, aquí este libro es un libro que nos da con certeza la voluntad del Señor. Y nosotros tenemos que invertir tiempo en leer este libro, en estudiarlo. Pero a veces también nosotros tenemos otros libros como este, hermanos, que también podemos leer y tratar a la luz de una buena literatura, comprender más las Escrituras. Y es algo bueno. Invirtamos el tiempo en eso, en la vida espiritual, hermanos. Es algo muy importante. Y otra vez a los jóvenes, recordemos Eclesiastés 12:1, que dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas,
no tengo en ellos contentamiento. Y hermanos, aquí debemos recordarnos de Jacob. Él, hermanos, cuando llega con el faraón le dice que sus días son cortos y malos. Y es justamente porque no hay contentamiento fuera del Señor. Cuando uno hace su voluntad y vive una vida desmedida, una vida que no honra al Señor, cuando usted no invierte el tiempo, hermanos, en las cosas espirituales, va a llegar un momento en que va a decir que en su vida no hubo contentamiento, fueron días malos. Y hay que evitar esa consecuencia. Y parte de eso, hermanos, creo yo que es una gran responsabilidad de los padres en guiar a los hijos. Y desde ya es algo muy importante, y vean que algunas hermanas de la iglesia también trabajan en esa parte, y espero yo que si usted, haciendo el anuncio, teniendo ya sus hijos de 4 a 7 años, haya podido inscribir a su hijo, a su hija en esto, porque es muy importante comenzar desde chiquitos, hermanos, para llegar a la vejez y tener contentamiento y decir que sus días fueron buenos porque fueron días para la honra de Dios. Entonces, aquí vamos a entrar a la primera tanda de tipos de Cristo. Y vemos que la vida de José y la de Jesús se parecen, o José está anunciando la vida de Cristo en que fueron ascendidos en dignidad. Claro, después de una humillación muy grande, fueron ascendidos ellos en dignidad. En José, tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Eso se lo dice el faraón a José, hermanos. En Filipenses 2, 9 y 10 tenemos: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y si ven el pasaje, si pueden seguir leyendo el pasaje de Génesis 41, ahí se observa que todo Egipto dobló la rodilla ante José. Y es algo muy importante ver este fragmento, que los dos fueron ascendidos en dignidad después de una gran humillación y un gran sufrimiento. Luego, los dos también recibieron una esposa gentil. José, en Génesis 41-45, y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath-Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Simón, es decir, Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, Hechos 15:14. Y Pablo, en Efesios 5:23 y 24, nos dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y es que aquí vemos que Jesús toma a la iglesia como una esposa, es decir, se usa la idea de esposa para hablar de la iglesia, y esposa que en su mayoría es gentil, como nos lo dice Hechos 15:14 y otros pasajes. Como igual la esposa de José era de Egipto. Ambos
recibieron esposas gentiles. Ambos salvaron al mundo. José, y otra vez el mismo pasaje, lo llamó Faraón el nombre de José, Safnat Panea. ¿Por qué es subrayado esa palabra, ese nombre? Porque se traduce como hombre alimento de vida y tiene la idea de salvador del mundo. Puede ser traducido de las dos formas, porque da esa idea de salvador del mundo, por justamente lo que José estaba haciendo en Egipto, hermanos. Los estaba librando de la muerte por hambruna. Juan 6:33 al 36. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Vean, el pan de Dios da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y entonces aquí vemos, hermanos, que Jesús y José ambos salvan al mundo. Luego vemos que tienen suficiente para salvar a todos. Y hermanos, aquí vemos solo un pasaje de Génesis en el 41-49, pero en realidad el resto de la historia de José se trata de que él salvó a Egipto, a sus hermanos y a parte del resto del mundo. Entonces, aquí tenemos solo un versículo representativo que dice, recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y este pasaje representativo nos está diciendo que fue vasto lo que José recogió en Egipto. No se podía contar, es decir, era suficiente. Y vemos que Jesús, hermanos, Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por todos los del mundo. Primera de Juan 2:2. Hermanos, la obra de Cristo basta para salvar a todos, pero claro, hay una condición en ambos casos. Las personas que quieren ser salvas tenían que acercarse a José. Es decir, José tenía todo el trigo como arena del mar, todo lo había recogido, pero si sus hermanos no llegaban a Egipto, ellos iban a morir de inanición. Igual, Cristo, hermanos, es la propiciación, es decir, Él nos vuelve a nosotros aceptos a Dios, porque nos quita nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino también por todos los del mundo. Pero hay algo importante, que es esa obra es eficaz cuando las personas se acercan con fe y arrepentimiento al Señor. Si las personas no se acercan, hermanos, por mucho que tenga la suficiente capacidad, no va a ser salvo. Así como las personas no se acercaban a José, morían de inanición. Entonces, es suficiente para salvar a todos los que se acercan. Todo aquel que quiera salvarse puede acercarse al Señor. Y por último, vamos a ver que los gentiles, hermanos, fueron bendecidos antes que Israel. Y aquí es donde comienza mucho la parte dispensacionalista de la iglesia. Vemos en José, en Génesis 41, del 54 al 56, hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan.
Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan y dijo a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Jesús, hermanos, en Romanos 11, 25 y 26, Pablo nos dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Y ahí hay una cita, hermanos, que pueden seguir leyendo. ¿Cuál es el punto? Que aquí la bendición que el Señor le da de salvación a las personas, en su mayoría en esta dispensación, es para gentiles. Sí hay israelitas que entran por fe al reino de Dios actualmente, pero no son la mayoría. Aquí José nos está diciendo que el pueblo de Egipto fue el primero en ser bendecido por la buena administración que él tuvo. El pueblo de Egipto fue el primero en ser rescatado. En el caso de la iglesia, la mayoría son gentiles, no israelitas. Pero, hermanos, hay algo muy importante también ver en el versículo 26, que nos dice: luego todo Israel será salvo, como está escrito. Y eso también es muy importante, porque el Señor no ha olvidado a Israel. Vamos a ver en los siguientes capítulos en Génesis que Israel, que era un pueblo bastante pequeño en ese entonces, fue salvo también por José, pero los gentiles fueron bendecidos antes que Israel. Y aquí en el capítulo 42 vamos a observar que la hambruna también se siente en Canaán. Recordemos, hermanos, que en Egipto había una hambruna, y hay algo muy importante, que en Egipto estaba el río Nilo, un río que geográficamente e históricamente era muy importante, porque era el río que proveía agua para que se desarrollara la agricultura y la ganadería. Aún así, con esa seguridad que había en Egipto de tener agua por el río Nilo, ahí hubo una hambruna. Cuánto más en un lugar donde dependían de la lluvia. Si se recordarán, Abraham sintió hambruna ahí en Canaán y fue a Egipto, y fue un gran error. Y fue a Egipto porque estaba el Nilo. A Isaac sintió una hambruna y entonces pensó en ir a Egipto porque ahí estaba el Nilo. Había seguridad de que ahí había agua. Claro, el Señor lo detuvo y le proveyó agua aún en Canaán, con todos los problemas que llevó a hacer los pozos, pero el Señor le proveyó ahí. Ahora es el turno de Jacob en sentir esa hambruna. Y lo que hace Jacob, como hemos visto, y es algo bueno, es de que manda a comerciar a sus hijos. José observa a sus hermanos y los reconoce, aunque ellos no lo reconocieron a él. Y los interroga, los acusa de espionaje para ver si pueden robar parte de sus alimentos que tenían en Egipto. Y deja a Simeón como garantía para pedir a Benjamín y a su papá después. Ellos, al ver eso, se recuerdan de José y muestran, hermanos, el arrepentimiento que debe de tener un pecador, un arrepentimiento sincero. Y aquí vemos algo que hace ver que los hermanos sí se habían arrepentido, pese a que eran malas personas. Tenían conciencia, sí tenían fe también. Y por eso es el arrepentimiento de haber tratado mal a José. En el 42-36, que cuando regresan
con su papá Jacob y les pide a Benjamín. Y entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos, José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. ¿Por qué subrayamos esta frase? Contra mí son todas estas cosas. Porque Jacob tenía una visión limitada de lo que estaba pasando. Y para él sus sentimientos de no ver a sus hijos, no tener un buen almacén que sea propicio para darles de comer a todos por mucho tiempo, entonces siente que contra él son todas las cosas. Pero hermanos, cuando vemos toda la historia y vemos cómo es que el Señor está llevando a cabo esta historia, entonces vemos que es una bendición lo que está pasando aquí, aunque para Jacob sea algo doloroso. Y eso, hermanos, hay que recalcarlo, que cuando nosotros sintamos alguna angustia, tenemos que tener la confianza plena que nosotros estamos en las manos del que es el soberano de la historia. Si todas las cosas comienzan a subir y se vuelve inaccesible por los precios altos diferentes cosas y el presupuesto no nos da para más, debemos de saber que el Señor está en control de todo. Claro, eso no implica que nos vamos a dejar morir ni nada. Tenemos que actuar bajo la guianza del Señor, pero teniendo fe, teniendo certeza plena y adecuada de que el Señor es el que nos provee y va a hacer la historia según su voluntad, porque Él es el soberano de la historia. Entonces debemos de confiar en Él. Vemos en el 43 y 44, en esos capítulos, que los hermanos viajan con Benjamín, porque el hambre es tanta que Jacob se ve forzado a enviar a Benjamín. Y Jacob les dice a sus hijos que vayan con regalos, con dinero, pero ante todo, hermanos, es algo muy importante que ver en el verso 14 del 43, que él se pone en las manos del Señor, y es algo muy importante la confianza que él muestra, que nos dice que aunque ya no vea a Benjamín, él está en confianza con el Señor. Es algo muy importante, hermanos, ese versículo. Vemos después en que hay un banquete con Benjamín del 16 al 34 del 43. En el 44, José le esconde la copa en las cosas de Benjamín y lo acusa de ladrón y lo va a encerrar como un ladrón. Entonces, del 18 al 34, Judá intercede por Benjamín. Y entonces aquí vemos algo también importante que hay que subrayar. Ellos muestran arrepentimiento, y como les he dicho, es un arrepentimiento como un pecador lo muestra ante Dios. Pero algo importante, este arrepentimiento ya no les permite hacer otra vez el error que hicieron con José. Judá muestra ese arrepentimiento y le dice a José que lo tome a él como prisionero. Entonces ya no abandonan a Benjamín en una cárcel o lo dejan vendido, sino que él se pone en lugar de eso. Entonces ese arrepentimiento lo hace actuar de manera diferente. Y es algo muy importante que nosotros tenemos que hacer. Cuando tenemos un pecado, hermanos, y realmente nos arrepentimos, tenemos que procurar no volver a hacer ese pecado, porque somos pecadores arrepentidos. Ya no lo hagamos.
Sé que es algo bastante difícil cuando es algo que nos atrae, que nos cautiva, hermanos. Tenemos que salir, huir de ese pecado. Y el arrepentimiento es de no volver a caer en la misma situación. Vamos a ver en el 46 que regresan con Jacob y le hablan de que es José el señor de Egipto, y vimos en la vida de Jacob que él no cree eso, y hasta que llegan los carros que José manda. Luego hay una lista de las personas que van a viajar con Jacob y el encuentro de Jacob con José. En el 47 vemos que Jacob y su familia son presentados al faraón, y eso, hermanos, lo hemos visto en la vida de Jacob, en el último estudio de la vida de Jacob. Entonces solo estamos recordando cómo va la narrativa en este punto. Entonces en el 47:15 vemos la política administrativa de José. Acabando el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo: danos pan, porque moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero. Y José dijo: dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. ¿Qué es la política administrativa de José? Es decir, las personas ya le estaban dando los bienes porque ya no tenían ese material con que comerciar. Y es algo injusto que las personas que ya no tienen dinero les dé a José las cosas, sus posesiones. Voy a decir que no. Si ese era un trato, y era un trato justo, hermanos. Creo que en Egipto sabían qué es lo que había de pasar, porque no fue algo que oculto. Resistieron por bastante tiempo la hambruna que comenzó. Comenzó en gran parte del mundo, pero Egipto aguantó porque ellos tenían ciertas reservas. Entonces conocían, pero aún así administraron mal. No administraron como José. Entonces comenzaron a darle los bienes porque ya no tenían el dinero para comprarle a José lo que él había guardado. Entonces allí sí es un trato justo el que se hace. Y hermanos, nosotros también tenemos que ver cuando vamos a hacer un trato o comprar algo, ver el precio que estamos pagando, porque el trato que vamos a realizar está bajo ciertas condiciones, y hay personas que no son centro de beneficencia, sino que van a sacar provecho de las cosas que nosotros querramos adquirir. Entonces aquí no hay ningún trato injusto, y nosotros tenemos que darnos cuenta, hermanos, de que también las cosas que compremos tienen ciertas especificaciones en la forma de pago, que no podemos alegar de injusticia si conocemos, y lo más importante, que nosotros tenemos que administrar bien nuestros bienes para no ser justamente como estos egipcios que se quedaron sin nada, se quedaron sin dinero y comenzaron a tener que darle a José las cosas. Y quiero yo que veamos, hermanos, Proverbios 30. Por 3 cosas se alborota la tierra, y la cuarta ella no puede sufrir: por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa, por la sierva cuando hereda a su señora. ¿Por qué es importante ver este proverbio? Porque nos dice cuando el siervo reina. Entonces, generalmente cuando uno llega desde un puesto humilde a un puesto elevado, es algo que es insoportable, y por eso nos dice aquí Salomón que se alborota la tierra
y no la aguanta. Ese es el punto, de no puede sufrir. El siervo, el que está en ese estado de humillación, llega a ser rey, se vuelve alguien insoportable. Y hermanos, José, como les digo, estaba haciendo un trato justo. Pero algo muy bueno de José es de que él, no por salir de la cárcel y luego ser el segundo después del faraón, haya sido una persona insoportable. Vamos a observar que José es un buen administrador y su mentalidad, hermanos, no cambia. Vamos a observar el trato que le da a sus hermanos. Pero es algo muy importante porque hay personas que se enriquecen o por alguna manera su trabajo les da bienes materiales y primero se olvidan de Dios, se vuelven orgullosos, desprecian a su familia. Y hermanos, los bienes materiales que el Señor nos da deben ser una bendición. Debemos administrar las cosas, pero ser una bendición para el resto de las personas, como José lo era aquí. Él proveyó comida y alimento con tratos justos para las personas de Egipto, de Canaán y para todos los que lo buscaron. No fue alguien que se envaneció de orgullo y su corazón se endureció. Así no fue José. Y es algo muy importante de ver que Salomón nos habla de que la mayoría de veces cuando hay alguien humilde que pasa a un estado de mayor posición, es algo que alborota la tierra y que no se aguanta. Y así, hermanos, no debemos de ser. Debemos de ser como José. Aquí vamos a ver la última tanda de parecidos de tipos de José que hay con Jesús. En el 42:8 nos dice: José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Y es que aquí vamos a observar que en ambos, en José y en Jesús, sus hermanos ignoraban su estado exaltado. Y para Jesús, 2 Corintios 3, 14, 16. Pero el entendimiento de ellos se embotó, hablando de los judíos que miraban a Moisés, que les resplandecía el rostro a Moisés. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Cristo, hermanos, quita el velo. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y hermanos, por el tiempo vamos a correr un poquito solo resaltando algunos aspectos. Vemos que los hermanos son preservados de ambos, de tanto de José como de Jesús. Y en el 42:19, el final nos dice: id vosotros y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Para Jesús en Romanos 11, 28 y 29, así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. José, hermanos, preserva a su familia del hambre que hay en la tierra, y Cristo, por el pacto y los dones que son irrevocables, esa elección preserva al pueblo de Israel. Sus hermanos fueron movidos al arrepentimiento por el sufrimiento, y aquí tenemos un versículo representativo donde le dicen que son espías y que lleven a Benjamín, que es básicamente la mayoría del capítulo y de la historia que hemos visto en esta segunda parte. Luego Jesús, que nos habla de Mateo 24:21, porque había entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si recordamos, y por eso es muy importante observar este libro, que es la posición de la iglesia, que es dispensacionalista, esta tribulación la va a sufrir el pueblo de Israel.
y van a ser movidos al arrepentimiento. Luego se manifiestan en el segundo encuentro. José y Jesús se manifiestan a sus hermanos hasta el segundo encuentro. En el 45, 2 y 3 de Génesis, entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y José les dijo a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Algo muy importante que oyeron los egipcios, que eran gentiles también, que José se estaba dando a conocer a sus hermanos. Para Jesús tenemos Apocalipsis 1:7. He aquí el que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y todos los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, hermanos, ya para terminar, porque el tiempo ha transcurrido, quiero que veamos Génesis capítulo 50. Recordemos que aquí Jacob ha muerto, y entonces enviaron a José diciendo que su padre había dicho de que los perdonara, y ellos conocían que el mal que le habían hecho a José. Entonces ellos le piden que perdonen a sus vidas, y mientras estaba oyendo José esto, lloró con lo que le decían sus hermanos. Vinieron también sus hermanos y se postraron ante él y le dijeron que ellos son siervos de José. ¿Cuál fue la respuesta? Y esto está en el capítulo 50, 19. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Por qué es esta pregunta y esa respuesta que le da algo importante para nuestra vida devocional? Porque, hermanos, hay personas que nos hacen mal, nos pueden lastimar, pero una persona de fe no debe de ser vengativa y no se debe de poner en lugar de Dios, porque es Dios el que va a hacer justicia en la vida. Los hermanos de José estaban suplicando por sus vidas, básicamente, y se postran ante él para que él les dé misericordia. Pero él les contesta que él no está en posición de vengarse, porque quien es justo es el Señor, es Dios. Y eso es algo que nosotros como personas de fe debemos de tener, no ser rencorosos. Hermanos, el hecho que lo vendieran como esclavo y que fuera encarcelado, esos 13 años fueron cosa bastante sufrida y un sufrimiento duro para la vida de José. Pero, hermanos, José no fue vengativo, no fue rencoroso con sus hermanos. Lo que hicieron ellos fue una barbaridad con él, pero él lo que dice es de que él no se va a vengar, porque él no es Dios para llevar justicia con ellos. Y sería justo un castigo. Pero José, hermanos, no es rencoroso, y cuando tenemos personas que nos lastiman o nos hacen algún mal, no debemos de ser rencorosos y poner eso en las manos del Señor. No tomar venganza por nuestra propia mano. Y ese discurso que sigue dando José, hermanos, es muy agradable. Vean cómo es de que José miraba esa prueba. En el versículo 20: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esa es la visión de una persona de fe. Aunque las personas que lo rodean hayan pensado mal, Dios encamina las cosas a bien, según su voluntad. Todas las cosas obran a bien, dice Romanos,
según el propósito o el llamamiento que Dios hace. No es según nuestro propósito o lo que nosotros deseamos. José aquí, hermanos, pasó 13 años sufriendo, pero él sabía que el Señor tenía un propósito más grande, que es mantener la vida de mucho pueblo. Y como hemos leído en el Salmo 105, nos dice que cuando hubo una hambruna envió antes a José, quien fue con mucho sufrimiento, y pueden retomar el Salmo 105 y ver ahí. Sigamos en el versículo 21 del 50, nos dice: ahora pues, no tengáis miedo, os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Y realmente, hermanos, esto que hace José es algo sumamente importante y conmovedor, porque ellos tenían miedo, y lo que les dice es de que él no tiene rencor, sino que los va a sustentar a él, a ellos y a sus hijos, y les da consuelo. Encima de todo, ellos hicieron mal, sabían el mal que habían hecho, el sufrimiento que le habían causado, y él es el que consuela a sus hermanos. Que no se preocupen, y los consuela, hermanos. Qué actitud la que tiene José ante las adversidades, ante esas personas que lo dañaron. Y es una actitud que debemos de tomar los cristianos. Y yo creo que es algo difícil y va en contra de nuestra naturaleza pecaminosa, pero es algo que nosotros, con el Señor, en las fuerzas del Señor, por medio del Espíritu Santo, debemos de actuar. Ser así, dar consuelo aún cuando nosotros seamos los ofendidos. Es una actitud maravillosa y algo digno de imitar. Pero nuestro tema central en estos estudios también es ver lo que Hebreos 11, y en este caso el versículo 22, nos dice acerca de José. Y nos dice: por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. ¿Qué está citando aquí Hebreos 11:22? En el capítulo 50, del 24 al 26, nos dice: y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Es la tierra que juró, hermanos, Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Vean aquí qué es lo importante. José, hermanos, era el segundo después del faraón. Estaba en una posición política de poder y en una posición económica inigualable. Era uno de los hombres más ricos y poderosos en ese momento. Si se recordarán, había recogido bastantes materiales y posesiones de la gente que no supo administrar bien sus recursos. Entonces había hecho una gran riqueza. Pero José, hermanos, no amaba esa riqueza. No amaba a Egipto, esa tierra que le había dado todo. Tenía en ese momento, como les digo, recursos económicos y poder político. Y eso por estar en Egipto. Él, aún así, lo que quería, hermanos, era regresar a la tierra de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él sabía que el Señor iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto y no quería quedarse ahí.
Quería ir a esa tierra donde todos sus antepasados sintieron hambruna y todos quisieron ir a Egipto. Pero él no, él es al revés. Aunque Abraham llegó a Egipto, Isaac iba a viajar a Egipto, él no quería hacer eso. Él quería salir de Egipto a la tierra que el Señor le había prometido, aun que esa tierra pasara más hambruna en esa época, porque, hermanos, era la fe lo que lo movía. Él no se olvidó de Dios aún estando en una posición de poder y de riqueza. Eso no hizo que José olvidara su fe, y es algo muy importante, hermanos, que nosotros, si llegamos a tener posiciones altas de poder o de riqueza, no nos olvidemos del Señor, que es lo más importante. Y claro, si estamos en una posición más humilde, tenemos que recordarnos siempre del Señor y depender de Él, como José lo hizo también en la cárcel o como siendo esclavo. Entonces, hermanos, recordémonos eso, que es lo más importante en este punto, en ese momento, de recordarnos siempre del Señor, no olvidar nuestra fe y mantenerla, ser fieles en la fe, hermanos. Ver otra cosa importante es esa respuesta que no es egoísta, no es rencorosa, sino que hasta consuela a esas personas que le hicieron tanto mal. Y así debemos de ser nosotros, debemos de luchar con eso. Y, hermanos, algo que nos enseña José en este fragmento que hemos estudiado es ser buenos administradores de los recursos, tanto materiales que el Señor nos da, como de nuestra propia vida. Entonces, espero yo que podamos aplicar esto que José nos ha enseñado con su vida, y ese gran ejemplo que él nos da a seguir, hermanos. Los invito a orar y seguiremos en el próximo estudio con la vida de Moisés, si el Señor nos lo permite. Señor, te damos gracias porque tú eres misericordioso con nosotros y muestras tu soberanía, Señor, y nosotros a veces sentimos que sufrimos porque no tenemos idea de tus planes y nuestra vista es limitada, pero en eso, Señor, tú nos consuelas y nos provees y sacias nuestras necesidades, Señor. Te damos gracias y alabamos tu nombre porque tú eres el amo y soberano de la historia, Señor, y te pedimos que tú nos moldees para ser unos hijos tuyos que puedan dar consuelo a quien nos hace mal, Señor. Es un gran reto luchar contra esa naturaleza que tenemos, que nos lleva a tratar de ser vengativos. Y lo que podemos ver es de que los hijos en la fe dan consuelo en vez de venganza para quienes se portan mal. Ayúdanos, Señor, a administrar también nuestros recursos, administrar bien nuestra vida y nuestro tiempo, para que todo nuestro ser, todas nuestras posesiones sean para tu gloria y tu honra, y que podamos dar un buen ejemplo, Señor. Tú nos has bendecido y nos has dado revelación de la vida de Cristo y su reino futuro, Señor, en la vida de José desde el primer libro de Génesis, Señor. Te alabamos porque tú nos has escogido como hijos tuyos, y eso, aunque nosotros no lo merezcamos, Señor, te pedimos que podamos honrarte y bendecir tu nombre y actuar, Señor,
aunque sabemos que es sin mérito alguno de nosotros, podamos contestar a ese llamamiento que tú nos has hecho en santidad, Señor. Te alabamos y bendecimos tu nombre, reconocemos que tú eres el que nos sustenta y el Señor y dueño de toda la creación y de la historia que se desarrolla en ella. Amén. Hermanos, les recuerdo que tenemos actividad con los niños, que por favor se inscriban si tienen niños de 4 a 7 años. Es muy importante que sus hijos puedan participar en las actividades que la iglesia hace ahorita de forma virtual y que va a ser de forma mixta una vez que nos podamos reunir nuevamente en la iglesia. Esto es muy importante porque se les quiere entregar material y explicar más la actividad. Y recordemos, hermanos, que es muy importante orientar a nuestros hijos e instruirlos en el camino para que ellos también desde pequeños sepan administrar bien su tiempo y poner al Señor ante todas las cosas. También les recordamos que debemos de seguir orando porque es nuestro deseo en abrir la iglesia y volver a las reuniones mixtas que hemos tenido. La iglesia desde antes de que se cerrara transmitía por diferentes medios las prédicas del hermano Edgar Contreras Rosales, y ahora que se ha ampliado más la tecnología, pues lo podemos hacer de mejor manera. Y eso es porque no queremos olvidar para nada a nuestros hermanos que nos siguen de manera virtual. Y también los invito, hermanos, a nuestro servicio de doctrina los días viernes a las 6:30 de la tarde. Entonces los esperamos ver, hermanos, y por favor sigan orando e inscriban a sus hijos. Que el Señor los bendiga, hermanos, y vamos a seguir viendo la vida de Moisés.